Muy buenos días. Primero quiero agradecer a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y a la Alianza Internacional Universitaria por la Paz por habernos invitado a este magno evento. Vengo en representación de la Rectoría de la Universidad de Occidente de Guatemala. El tema que nos asignaron se intitula, como ya lo anunciaron, la educación en valores en la lucha contra el terrorismo y conflictos internacionales en la defensa y promoción de los derechos humanos. Como podrán entender, el tema es sumamente amplio, el tiempo asignado limitado, de manera que hicimos una suprema síntesis para el desarrollo del tema con exposiciones muy sencillas. Me pasó el terror de el poco tiempo al ver dentro de los asistentes a distinguidos profesionales, educadores y personas reconocidas que pueden conocer amplia y profundamente el tema. A mí me va a tocar, estimados participantes, hacer una síntesis con la intención de que sea didáctica del tema asignado. Como les comentaba, vengo en representación de la Universidad de Occidente y empezaré por dar algunas definiciones sencillas. La educación en valores. La educación en valores es el proceso por el cual las personas incorporan normas éticas en su aprendizaje habitual. La educación en valores se basa en la experiencia individual y colectiva para evaluar la eficacia de determinados comportamientos asociados con el bienestar y con la reflexión. Esa educación puede tener lugar en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en las organizaciones de toda índole, cualquier organización humana. Hoy en día se pretende que los valores se fomenten para la reinserción social, fundamentalmente también en los centros de cumplimientos de penas. Este tema doctrinariamente ha sido enfocado de dos formas, es decir, dos enfoques como papel de trabajo que puede ser discutido, ampliado y mejorado, obviamente. Pero buscando la literatura, encontramos que hay dos enfoques en la educación en valores. La primera podría ser una concepción estrictamente pedagógica, que significa inculcar y transmitir una serie de valores que a menudo provienen de las reglas sociales, de las reglas religiosas, éticas y culturales. Y el otro puede ser concebido como un diálogo socrático, donde las personas estimen en forma gradual la propia comprensión de lo que es buena conducta para ellos y para su comunidad, porque evidentemente de una cultura a otra, aunque los valores supremos no cambian jamás, la forma de practicarlos y entenderlos sí. Habría también una distinción entre la educación en valores explícitos y la educación en valores implícitos. La educación en valores explícitos se asocia con aquellas pedagogías, métodos y programas que los profesores y educadores utilizan con el fin de crear experiencias de aprendizaje y a la hora de valorar hacen preguntas y hacen cuestiones. Sin embargo, la otra definición se basa en la sabiduría de la vida, en una exploración que se refiere a la introspección de nuestra sistemática y científica a través de la educación formal.
Dicho esto, pasaré a enunciar las características, que esto es importante porque la vida entera es donde se construyen los valores. Las personas van autoconstruyendo su aprendizaje a través de la interacción social, donde asimilan valores, desecha antivalores y reorganiza en forma jerárquica su propia normativa o escala de valores. Eso significa que es un proceso educativo a lo largo de la vida. Cuando los jóvenes llegan a nuestras universidades, generalmente, como lo decía la exposición hoy, la primera, que una persona empieza a educarse en el claustro materno, cuando llegan a nuestras universidades los jóvenes, tienen inculcados algunos valores que a veces cuesta trabajo revertirlos si es el caso. Antiguamente se pensaba que la universidad daba información y graduaba profesionales. El tema ético, el tema de formación se abandonó por un tiempo, porque realmente se informaba. Sin embargo, a pesar de que los procesos educativos, y hay gente que ha puesto letreros, en la casa es donde se forma, y aquí en los centros educativos informamos, eso no es cierto. Las universidades tenemos el deber, tenemos la obligación de participar en la formación de nuestros jóvenes. La educación en valores tiene una propuesta pedagógica para los profesionales, y ya sabiendo que es un valor, pues la metodología sería hacer esta trilogía: identificar los valores, manifestarlos y estructurarlos, porque estamos hablando de un proceso pedagógico formativo. Se identifican con lo material o con lo espiritual, hechos, personas y sentimientos, con cualidades reales externas e internas al sujeto de significación social, con cualidades de los componentes de la estructura de la personalidad, y se manifiestan a través de la actividad humana, lo que permite interiorizar de la realidad aquellas cualidades que satisfacen necesidades e intereses individuales y sociales, y se estructuran por las circunstancias cambiantes de la realidad, por lo que se pueden su contenido expresarse de manera diferente en condiciones concretas. Se jerarquizan en dependencia del desarrollo de la personalidad y del desarrollo del contexto. Para poder, decidí hablar de la universidad que represento para bajar de la teoría a la práctica. Nuestra universidad, la Universidad de Occidente de Guatemala, tiene su divisa: en la libertad está el progreso. Nosotros, dentro del pensum académico, dentro de la docencia educativa, pretendemos integrar los valores en el aprendizaje de manera intencionada y consciente. Significa no solamente pensar en los valores, sino llevarlo al currículum de estudios, al pensum de estudios, para que las enseñanzas, aprendizaje, adquieran un contenido para su carácter integral. ¿Qué significa eso? Dentro de la universidad tenemos cursos obligatorios, entre los que podemos mencionar Razón y Fe, nuestras filosofías sociales de Hayek y de Mises, y nuestros procesos económicos. Dentro de este contexto libertario y de formación de valores, pretendemos que nuestros alumnos reciban una formación dentro de la universidad,
Pero no queremos que sea una formación teórica. Pensamos que debemos de seleccionar cuidadosamente a nuestros catedráticos para que a través del ejemplo, a través de la vivencia, los jóvenes comprendan cómo son los valores. Algo así que, además del estudio curricular, por ósmosis en el diario vivir, en la universidad, nuestros jóvenes aprendan estos valores. Cuando nos referimos a deontología, yo por mi calidad de criminólogo siempre recuerdo a quien acuñó esta palabra, Jeremías Bentham, el gran Jeremías Bentham, acuñó la palabra deontología. Y estamos en la formación ética de los profesionales, que sean ética en lo que hacen, que si son arquitectos, pongan el material que planifican, que si son abogados, no participen en la cadena de la corrupción, etcétera. En cada profesión hay que enseñarles dentro del pensum de estudios, además de pedirles esa interacción catedráticos-alumnos para que podamos fiscalizar y podamos ser mejores, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Me encantó lo expuesto por el representante de la Universidad de San Carlos, donde decía: el lema no es ir y enseñar a todos, sino ir y aprendamos todos, porque es un proceso dinámico. Quizá un ejemplo valedero podría ser cuando los apóstoles le preguntan a Jesucristo: ¿qué distintivos vamos a tener nosotros para que sepan las personas que somos cristianos? Los apóstoles seguramente se referían a qué atuendo iban a utilizar o a qué prendas iban a vestir. Pero Jesucristo les contesta: ustedes cumplan la ley de Dios, y entonces ustedes no tendrán distintivos, sino las personas por sus actos dirán: ellos son cristianos por su comportamiento. Eso pretendemos en la educación en valores, no solo en la universidad nuestra, en todas las universidades, que los profesionales tengan valores, que se distingan por su ética, que luchen contra la corrupción, que sepan vivir en espacios de libertad. Entonces, esta pedagogía de la educación en valores, también me atreví a poner una trilogía: intencionar, encaminar el proceso docente educativo hacia un modelo de formación ética, explicitar, eliminar ese currículum oculto, precisando la cualidad orientadora en el proceso docente educativo. Debe escribirse, deben los alumnos saber que esos cursos, para graduarse en esa universidad, los tienen que practicar, los tienen que vivir, los tienen que hacer suyos. Y particularizar, integrar las particularidades de la formación y el desarrollo de los valores de la didáctica. Así, cuando hagamos los actos de graduación, podamos certificar ante la sociedad que hombres y mujeres probos a toda prueba estamos entregando a la sociedad guatemalteca, y que además tiene los conocimientos suficientes para ejercer la profesión, porque solo entregar hombres y mujeres que saben hacer lo que su profesión dice que hagan está mal. Está mal porque muchas veces, y hoy en día sobre todo, hay jovencitos que llegan a la universidad a los 15 años y a los 22 son profesionales, y resulta que los encuentra uno a la vuelta de los años y el éxito en su vida es su probidad, porque quizá no se dedicaron a lo que estudiaron sistemáticamente, pero tienen éxito en sus actividades. La educación en valores es un proceso sistemático, pluridimensional, intencional e integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad consciente.
se concreta a través de lo curricular y lo extracurricular y en toda la vida universitaria, la forma de organización de un proyecto educativo. La educación superior debe tributar a la sociedad con la formación de mujeres y hombres capaces de identificar, asimilar, utilizar, adaptar, mejorar y desarrollar tecnologías apropiadas que brinden soluciones adecuadas en cada momento. Formación que debe combatir la calificación técnica, social y humana. Y la universidad se halla ante el reto de asumir la propuesta de una formación integral de profesionales, donde la cultura sociohumanista debe ser ampliada y los valores intencionados y explicitados en el proceso docente educativo. Para ir culminando y buscando qué está haciendo la comunidad internacional, me encontré que Naciones Unidas está trabajando ampliamente sobre el tema que hoy estamos debatiendo en Guatemala. Recientemente, el mes pasado, acaba de terminar el Congreso de Inversión en Educación y Juventud para combatir el extremismo violento, porque como se recuerdan, esta comunicación tiene un apellido, y el apellido es que esta formación defienda y promocione los derechos humanos y luche contra el terrorismo. Pues estos temas en particulares los trató este Congreso, incluyendo los proyectos de paz. A él asistieron 26 líderes mundiales, de los cuales he seleccionado 4 para decirles qué nos dijo. Uno de ellos, el presidente Barack Obama, decía que las ideologías no se derrotan con las armas, sino con ideas nuevas. Tenemos que trabajar juntos, fue una de las conclusiones, para crear sociedades diversas, tolerantes e integradoras que derroten el extremismo violento. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, decía: el terrorismo y el extremismo violento prevalecen cuando se violan los derechos humanos. La violación de los derechos humanos trae terrorismo. Y el Estado Islámico, uno de los estados, el rey Abdalá II bin al-Hussein, que es Alteza Real de Jordania, se mostró igualmente contundente al afirmar que la batalla contra el Estado Islámico solo puede ganarse con un plan ideológico, conquistando los corazones y las mentes, ofreciendo esperanzas en lugar de miedo y de destrucción. La Confederación de Suiza señaló la importancia de la inversión en forma técnica y profesional para implicar a los jóvenes en la lucha contra el extremismo violento, refiriéndose también a la necesidad de comprometer en ella al sector privado, postura que defendió asimismo el Foro Económico Mundial. La UNESCO se sumó diciendo que esta es la nueva primera línea para los corazones y las mentes. Los jóvenes aprenden a odiar y debemos de enseñarles la paz. Todo eso son expresiones como a veces la exposición de motivos en las leyes o las declaraciones de derechos fundamentales aparecen como grandes divisas, pero cómo se van a aterrizar, cómo van a ser reales, para que no sean solamente cartas a Santa Claus o deseos que tengamos en el corazón todos, pero que no los podamos realizar. Hay un plan de UNESCO, de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que está promoviendo un plan para llevarlo a cabo de acá al 2030. Eso es animante porque hay futuro, porque los temas de paz, porque los temas de la cultura no violenta lo están acogiendo los líderes mundiales y van a llegar a todos los lugares. Nosotros como
académicos como universitarios, ya nos adelantamos, están en nuestras universidades. Ojalá y los programas educativos, hoy el representante del Congreso lo decía, llegue a todos los niveles, porque la educación debe empezar en la casa, pasar por la primaria y todo, preprimaria y todo el proceso educativo. Irina Bokova anunció 2 futuras actividades de la UNESCO. El 6 de noviembre, con los Estados Unidos y otros asociados, la UNESCO organizará, 6 de noviembre entrante, la primera conferencia de alto nivel sobre la lucha contra el extremismo violento a través de la educación, es decir, nuestro tema exactamente. La organización también está elaborando una guía para profesores para luchar contra el extremismo violento que apoyará a educadores de todo el mundo. Enmarcó este trabajo en la estrategia de las Naciones Unidas contra el terrorismo mundial y en la labor de la UNESCO para la ampliación de la agenda del año 2030. Es decir, hay que aplaudir porque entendieron que solo en paz podemos vivir mejor. Una conclusión que me atreví a poner diciendo que hoy en día la educación en valores de nuestros estudiantes universitarios es básica en la lucha contra el terrorismo y conflictos internacionales, en la defensa y promoción de los derechos humanos, porque ellos serán los líderes y son no el futuro, sino el presente de nuestros países. Gracias por su paciencia, muy amables.